El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. El Evangelio de Mateo está estructurado como 5 grandes discursos del Señor Jesús a sus discípulos y al pueblo de Israel y a todo aquel que lo quisiera escuchar. El domingo pasado deberíamos haber comenzado con el primer discurso de Jesús. Como celebramos la fiesta de la presentación del Señor, omitimos el cuarto domingo del tiempo durante el año, en el cual tendríamos que haber leído el Evangelio de las Bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas que marcan el comienzo del primer discurso de Jesús y que al mismo tiempo nos están presentando cuál es la lógica interna del reino de los cielos. Cómo se deben vivir los mandamientos, porque en definitiva las bienaventuranzas son el camino para vivir los 10 mandamientos. El Señor lo dijo muy claro, Él no vino a abolir la ley, vino a perfeccionarla. Entonces, la forma de perfeccionar la ley es este camino de las bienaventuranzas que el Señor nos presenta en este primer discurso. Siguiendo esta lógica de las bienaventuranzas y habiendo interiorizado realmente los 10 mandamientos y todo lo que eso significa, entonces viene ahora esta segunda parte de este primer discurso de Jesús, que nos está presentando las consecuencias para el creyente de vivir los mandamientos y seguir el camino de las bienaventuranzas. Es decir, el creyente, aquel que vive los 10 mandamientos, sigue el camino de las bienaventuranzas, está llamado a ser sal en la tierra, está llamado a ser luz del mundo. Estos 2 elementos, especialmente la sal y la luz, son 2 elementos fundamentales en la vida del hombre. Sobre todo en la antigüedad, la sal tenía una función muy importante en la vida cotidiana, porque sí, bien, habían descubierto que la sal saborizaba la comida y que una pequeña cantidad de sal bastaba para modificar el sabor o para resaltar el sabor de una gran cantidad de cosas. Pero la sal tenía otra función, que era la más importante y que no la podemos olvidar. La sal ayudaba a conservar los alimentos. No existía el freezer, no existía la heladera, no existía medio de refrigeración. Entonces, en climas secos, sobre todo en climas cálidos, era importante el uso de la sal para conservar los alimentos. Los alimentos se conservaban por salazón. Entonces, la sal era algo sumamente importante. Y si la sal perdía su capacidad, su poder de salazón, entonces no servía para nada. Claro, la sal que usaban ellos en aquella época era un poco diferente de la sal de mesa que usamos nosotros hoy, que es una sal más refinada, etcétera, etcétera. Aquello era algo más natural, extraído directamente muchas veces del agua de mar. Entonces,
no era tal vez una sal tan fuerte como la que usamos nosotros, pero sí tenía ese enorme poder de conservación y tenía ese enorme capacidad de dar sabor. Entonces el creyente está llamado a ser sal. ¿Qué significa esto? La realidad del reino de los cielos es una realidad incipiente, es una realidad que va creciendo, pero que está en el medio de la sociedad, está en el medio del mundo. Entonces el creyente está llamado a ser sal y a ser sal sabrosa, sal que sale, valga la redundancia, sal que sea salada, valga la redundancia, porque así, de esa manera, el creyente va a difundir en el seno del mundo en el que está viviendo la presencia de Cristo y la presencia del Reino. Entonces acá nos viene la pregunta del millón: ¿por qué en nuestra sociedad, sea en el ámbito social, político, económico, laboral, cultural, notamos tanta ausencia de Dios? Y Dios no está ausente porque Dios se haya querido ir. Dios está siempre. Dios está ausente porque el creyente perdió la salazón, porque el creyente perdió la sal. El creyente no es sal en este momento, en el mundo en el que vivimos. Es verdad, los pastores en la iglesia tenemos una misión irrenunciable de anunciar la palabra de Dios y de enseñar la doctrina de la iglesia. De eso no cabe absolutamente ninguna duda. Y que muchas veces muchos pastores faltan gravemente a ese deber. Eso también es verdad. Porque vivimos en una sociedad y en un mundo donde se ha puesto de moda muchas veces ser políticamente correcto. Pero eso no nos quita a todos los creyentes nuestra misión de ser sal. Porque en definitiva, ¿quiénes son los que están insertos en la sociedad? Los que están insertos en el mundo laboral, los que están insertos en el mundo de la cultura, los que están insertos en la política, los que están insertos en la economía, los que están insertos en la sociedad, los que están insertos en las estructuras de salud, en las estructuras de servicio de nuestra sociedad. No somos los pastores, son los creyentes, el creyente de a pie. Aquel que por su vocación bautismal recibió la misión de ser sal en la tierra. Y es a esa misión a la que el Señor se apela y a la que el Señor nos llama a responder. Cada uno en su lugar, desde su posición, está llamado a ser sal. Como también cada uno, desde su posición y desde su lugar, está llamado a ser luz. La Iglesia está llamada a ser luz en el mundo, porque debe iluminar con la luz de Cristo. Los pastores estamos llamados a ser luz en el mundo y en la sociedad, porque tenemos que mantener viva esa luz de Cristo en la Iglesia. Pero el creyente, aquel que está viviendo inserto en el medio de la sociedad, está llamado también a ser luz y a iluminar con la luz de Cristo. Eso sí, tengámoslo claro, ser sal, ser luz no es cómodo. Ser sal y ser luz en la sociedad nuestra de hoy en día, donde a veces parece que hasta está prohibido hablar de Dios, y en muchos lugares lo está, aunque no se diga, aunque de eso no se habla porque no es políticamente correcto. Estamos llamados a ser luz y a ser sal, aún en medio de persecuciones, de incomprensiones, de burlas, de combates. No es fácil. Y no va a ser fácil. Y el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil.
El Señor siempre nos dijo que aquellos que dejaran todo por Él iban a recibir el 100 por 1 en medio de persecuciones, incomprensiones, etcétera, etcétera, etcétera. El creyente está llamado a ser sal y llamado a ser luz en el medio de una sociedad que no quiere saber nada. Entonces, no esperemos que esa misión de ser sal o de ser luz va a ser fácil. Van a arreciar las persecuciones, como de hecho hoy en día están arreciando, como las hay hoy en día. En estas primeras 2 décadas del siglo XXI hemos tenido tantos mártires en la Iglesia como en los siglos pasados. Cristianos que están siendo masacrados en distintos lugares del mundo, perseguidos por el hecho de ser cristianos. Y de eso no se habla. Son muy pocos los que lo mencionan. Molesta hablar de eso, pero es verdad. En muchos países del mundo ya se está hablando de quitar los crucifijos de las habitaciones de los hospitales. De las escuelas hace ya rato que se han quitado. En algunos países del mundo se quiere hasta prohibir la asistencia religiosa en los hospitales. ¿Y ante eso qué? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si la luz se esconde, no ilumina. Alabado sea Jesucristo.